Muy buenos días. Hoy martes reflexionamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vais? Sino que por haberos dicho esto vuestros corazones se han llenado de tristeza, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre, y ya no me veréis, y en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor. Este final del Evangelio es un final bastante hermético, que nos cuesta mucho entender. Precisamente para poder entenderlo se necesita el auxilio del Espíritu Santo. Y por eso es que nos conviene que el Señor se vaya, para que lo envíe. Y si nos preparamos bien en este Pentecostés, también puede ser el momento en que por fin el Espíritu que ya hemos recibido en el bautismo quede libre y en nosotros también se encienda esa llama de fuego que iluminó a los apóstoles y que les permitió entender por fin cuál era su misión, quién era realmente Jesucristo. Recuérdense que lo habían visto resucitado, había comido con ellos, se les había aparecido de mil formas distintas y sin embargo seguían encerrados teniendo miedo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo perdieron el miedo y salieron a la calle gritando alegría, dice la Escritura. Es lo mismo que te va a suceder a ti. Por eso es tan importante que nos preparemos para dejar que el Señor actúe por fin en nosotros por el Espíritu Santo. Es el momento del Espíritu Santo en la iglesia. Es el momento en que dejemos ya de pensar tanto en la muerte del Señor y que nos concentremos en su resurrección y en su promesa, la venida del Señor, que va más allá aún de la resurrección. Es mucho más profundo y más intenso. Él convencerá al mundo en lo referente al pecado. El pecado al mundo lo condena y lo sume en la tristeza y en la angustia. Pero cuando tú conoces la voluntad del Padre, te das cuenta que ese pecado está perdonado y te da una libertad que tú puedes empezar a vivir de una forma diferente. Y también cuando estás iluminado por el Señor, tú por fin sabes qué es lo que te hace el pecado. Y empiezas a evitarlo porque sabes que eso te lleva a la muerte. Hoy por hoy, que el mundo está dándole carta libre a pecados terribles que destruyen al hombre. Cuando tomen conciencia por el Espíritu Santo, va a cambiar. Porque el hombre hoy, con las leyes que estamos creando, va a ser cada vez más esclavo del Señor de la muerte. La justicia. Nosotros estamos de acuerdo a una justicia que es una justicia vengativa. Y resulta que la justicia del Señor es la justicia de la cruz. El Señor hizo justicia dejándose matar para que los que estábamos condenados a la muerte eterna recuperásemos la posibilidad de la vida eterna. La justicia de Dios es distinta, pero tienes que entenderla porque si no es un absurdo. Al que te roba el manto, dale la túnica. Al que asalta tu tienda y se roba las mercaderías, perdónalo y regálale lo que te quedó. Eso no se entiende, porque si no, triunfaría el mal. Pero no es verdad, porque el mal se combate con el bien. No se combate con las armas. La justicia es otra. Tenemos que hacer como la viuda: hazme justicia contra mi adversario. Pero mi adversario no es ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni tus padres, ni la suegra, ni el patrón, ni los empleados sinvergüenzas. No. Tu enemigo es el que te interpreta mal la historia y te hace vivir mal. Pero eso te lo tiene que certificar el Espíritu Santo.
y el juicio. Fíjense que esto tiene mucho que ver con el ver, juzgar y actuar de los marxistas. Los marxistas son buenísimos para ver el mal que hay en todas partes y que es verdad. No es que estén inventando males. ¿Dónde se equivocan? En el juicio. Porque equivocan el juicio porque juzgan según criterios del mundo. Si Dios juzgara según criterios del mundo, ninguno tiene salvación. Estaríamos perdidos. Pero Dios nos juzga. Por eso es que tenemos que ser educados por el Espíritu Santo para entender cuál es el juicio de Dios. A mí me impactó cuando mi catequista un día dijo, Dios ya hizo un juicio sobre ti. Culpable. Y dije, sí, yo ya lo sé que soy culpable. Pero Él hizo una sentencia, dictó sentencia después de juzgarte. Y la sentencia fue perdón y misericordia, cosa que el mundo no hace. El Señor ya nos perdonó. Y como había que pagar esa deuda, Él mismo se hizo hombre para pagarla por nosotros. Y resucitó para que recuperáramos lo que habíamos perdido por culpa del engaño del demonio. Fíjense qué distinto es el juicio de Dios. El juicio de Dios siempre es el perdón, la comprensión, la misericordia. Porque el príncipe de este mundo, el demonio, ya está juzgado. Y aún le queda un tiempo, pero ya está muerto. Entonces, ¿para qué seguir dándole aire a él? Yo me acuerdo que en la campaña presidencial que hubo acá en Chile antes que saliera el señor Boric, me acuerdo que habían unos memes que decían, no hablen de los candidatos de izquierda, porque las encuestas electrónicas se basan en quiénes son los más mencionados. Entonces, claro, si se habla mucho de los que están en contra tuyo, por supuesto que en las encuestas le van a dar el favor a ellos. De la misma forma, no nos preocupemos tanto del demonio y de hacer justicia según el mundo. Veamos al Señor, escuchemos al Señor, miremos al Señor, para que sea el Señor el que aparezca en el juicio, en el perdón hacia todos los pecadores. Y ahí sí el mundo empieza a vivir en una concordia extraordinaria. Y no se necesita entonces seleccionar a la gente, blanquitos por un lado, negritos por otro, ricos por arriba, pobres por abajo, homosexuales por un lado, heterosexuales por otro, machos y hembras separados. No, seremos todos uno en Dios. Y eso es lo que Dios quiere para el hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga.